Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en este acto sencillo, pero que enviste una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. El que busca encontrará, pero ¿desde dónde lo busca? De cada uno de nosotros. Bien, tienen la palabra. Sí, en Artardón. Sí, hola, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Mire, hoy quería preguntarle sobre los profetas. Ha habido en el pasado, la Biblia nos señala profetas, ¿no? Y bueno, ya se supone que sigue habiendo profetas porque nos llegan a veces personas que nos hablan de canalizadores y de otras personas que están recibiendo mensajes, inclusive ya hay líneas de muchos años como curso de milagros que afirman ser una canalización. ¿Eso que tiene de auténtico o de creíble? Porque luego los mensajes que escriben parece que son elevados y hay personas que nos llegan al centro pues que vienen de esas canalizaciones y de esos profetas. A ver, vamos a diferenciar. Ha hablado de varios tipos de personas que no tienen vinculación entre sí. El profeta es alguien que se adelanta a los hechos por venir. Profetiza, o sea, en favor de los hechos que han de venir. Ese es un profeta. Fat. Ok. Los profetas se adelantaban a su tiempo, diciendo, viendo las repercusiones y percibiendo las repercusiones de las cosas, de las causas que generarían sus efectos. La canalización es espiritismo, punto. Es el mismo asunto. De conectar una fuente externa que aparentemente da un mensajes, pero no proféticos, sino de explicación de mito. El tema es que muchos de los canalizadores resulta que en realidad lo único que se están conectando es con otra personalidad que tienen adentro ellos mismos. Suena bonito, porque pueden tener coherencia, pero en el fondo no corresponde a sus actos y no corresponde a muchas cosas. El ego necesita sobresalirse de los demás, distinguirse, volverse de alguna manera dominante. Y usan esas expresiones de aparente iluminación
cuando en realidad su ego y sus necesidades personales son las que están hablando. Entonces, muy diferente. De hecho, antes de que viniera Jesús, pasaron, creo que son 400 años para que hubiera otro profeta en ese mundo hebraico. Entonces, las profecías son adelantos. Por ejemplo, Nostradamus en forma simbólica, en forma mítica, en forma cabalística, astrológica. Deja fluir algo que según algunos estudiosos de sus principales obras que se llama Las Centurias, se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Pero es muy diferente una profecía a una canalización o contacto con un espíritu que expresa mensajes a través de la persona, donde la persona entra en una especie de hipnosis, en una autosugestión, y entonces empieza a hablar y a decir cosas. Hay gente seria, pero hay muchos que no son serios en eso, que en realidad a lo mejor ni se dan cuenta que en realidad es otra personalidad. Y los psicólogos han estudiado mucho este desdoble de personalidades y asumir otra personalidad. Y dicen que es que este y es que el otro, y perciben esto y perciben lo otro. Pero es una especie de autohipnosis, no crean que es un acto muy consciente. Se deja uno precisamente ser el instrumento de canalización de a esa alma, no ese es el espíritu, de esa alma, ese receptáculo de información y registros, porque el alma es el almacén de experiencias, y canaliza eso. Hay gente que puede canalizar pocos expresiones de almas superiores, ¿sí? Pero el tema es que entra en la negación de sí mismo y eso luego trae con el tiempo temas de paranoias y esquizofrenias y otras cosas, porque te pierdes, en vez de encontrarte, que es lo que proponemos en esta línea, te abandonas, entras en etapas más inconscientes y eres más vulnerable a la influencia del medio ambiente. Hay otros que se conectan con el inconsciente colectivo de la humanidad y pueden agarrar ondas por ahí, pero también diluyen su afirmación de centro y se vuelven expresiones o representaciones de algo que no son ellos. Y eso genera un conflicto. Pregúntenle a los actores si no hay papeles que a veces les dejan huella. Claro que sí. Entonces, es muy importante no confundir. Son diferentes expresiones, búsquedas, autenticidades de posibilidades, pero también de engaños. Hay gente que, de veras, en su tema asume personalidades que no son ellos, como la escritura automática, el Sí, habla, la sí me los han escucha, dicho. Mm. pero son actos inconscientes y creen que son muy elevados y en realidad están conectando raíces oscuras de sí mismos. Pueden conectar algo del inconsciente colectivo, ¿sí? Y ya no saber qué agarran, y un día agarran una cosa tremenda y otra, ¿no? Como en las drogas, hay viajes malos y viajes no tan malos, pero al final deterioran la integridad psicofísica, la interrelación de quién soy, de lo que realmente soy y lo que no soy, lo que no tengo, lo que tengo. Entonces, simplemente son expresiones diferentes
unas más patológicas y otras más inspiradoras pueden ser, sí, pero el tema está en que sea serio el tema y estén descartados como hacen los científicos con las pruebas que les llaman testigos, a ver si realmente es por ese evento o es por otra causa de algo que todavía no se conoce. Pero sí impacta mucho porque ellos hablan de mundo espiritual y se ha conocido gente que, bueno, se bebe de libros y luego se pone a hablar y pues suena bonito. Pero nuestro trabajo, nuestra propuesta no es esa, no es la imitación, es un sistema de autorrealización. Conciencia. Cada quien asume su responsabilidad y con claridad en la conciencia sabe lo que sí y sabe lo que no. Sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. El mundo astral, el mundo emotivo, donde hay motivos para muchas cosas, de todo. Hay motivos para que sí, hay motivos para que no. La emotividad es un mundo muy difícil de definir y como decía mi maestro, el sublime hermano mayor, en ese mundo, que sí es un mundo, las cosas pueden ser tan complejas que lo blanco se puede ver negro y lo negro se puede ver blanco y la confusión la tiene uno. Porque los deseos, los anhelos, las necesidades oscuras y de luz están mezcladas. El mundo para encontrar la luz no es en el emotivo. Esas son formas que pueden tomar forma plástica, cualquier forma. Y luego nos engañamos y engañamos a los demás. Pero sí puede ser un fenómeno muy interesante o atractivo o impactante o asombroso, algunas cosas de esas, pero no son trascendentemente espirituales ni mentales, son emotivas. Y eso cae mucho los chamanes, los nahuales, y sí proyectan formas de a veces formas fantasmagóricas, impactantes, pero en realidad es solo una ilusión, una fantasía. Un juego con los deseos de las personas y de los deseos propios. En concreto, no se recomiendan ese tipo de prácticas. El maestro de la Ferrier quedó muy claro. De las pocas cosas que tenemos restrictivas de no fomentar los vicios es también no fomentar esa dependencia astral o emocional que se puede generar con ese tipo de prácticas. Se modifica mucho la forma de ser con esas prácticas. Hay gente seria, objetiva, pero hay una gran cantidad que aprovechan la credulidad y la incredulidad de la gente para hacer ese tipo de cosas. Hay gente que tiene la sensibilidad de captar algo sobre ti y te lo regresa, pero en realidad eres tú, no es él o ella. Ese mundillo tiene muchos riesgos. El maestro de la feria le llamaba la jungla o el pantano. Y ahí hay muchos espejismos falsos. Y ahí se efectúan muchas a cuestión, fenómenos, pero en el fondo no hay cambio de nada. No es una comprensión profunda, no es un compromiso profundo, no es un acto de alta espiritualidad, es simplemente
un juego de fenómenos, fantasías e ilusiones. Esto le llamó Kamas, el Buda, y le llamó el cuerpo de deseos. Si alguien se quiere meter, bueno, nada más. Ojalá lo estudie un poquito y asuma las consecuencias de lo que le va a suceder. Va a ir perdiendo confianza en sí mismo y va a depender de personajes externos porque son más importantes, son más apantallantes, son más fuertes que yo. Y se va a someter a las voluntades de otros seres humanos. O va a querer someter a las voluntades de sí mismo a otros seres humanos. Es un juego de manipulación. Así son las emociones. Fácilmente uno se vuelve manipulador, ¿o no? O manipulado. Mm. Muy bien, son puntos de referencia para seguir estudiando, para aprender a elegir hacia dónde queremos ir y hacia dónde no tiene sentido. Maestro, buen día. Muchas Buen día. gracias. Sí, hablando del tema, el Apocalipsis de San Juan, que es la revelación que Dios le dio por medio de su ángel a su siervo Juan y que ha dado testimonio, ¿verdad? Que es profecía. Yo les he explicado que la revelación habla sobre cómo se crean los mundos y viven y cómo se destruyen. Es el misterio de la vida, nacimiento y muerte. Ambas cosas están contenidas en la numerología, en las anécdotas míticos, no son históricos, de ahí. Y como esos son símbolos, pueden ser transferidos a eventos, pero como profético no es la Apocalipsis. Profético, no. De acuerdo a la definición de que va a decir qué va a pasar. El fin y el principio están presentes siempre. Cada ciclo tiene un inicio y tiene un final. Y en el final normalmente se descomponen las partes, queda lo esencial y continúa. La vida es continua. Fíjense cómo empieza, ¿no? Decía el maestro Estrada, y no sé exactamente por qué, pero él decía que para él la Apocalipsis era anterior a Juan, el evangelista, claro. No el bautista, sino el evangelista. No Juan Ashai, sino Juan el evangelista. El discípulo llamado de su maestro. El más joven de todos, por cierto. Por eso es el que duró más. Pero yo no diría tanto que es profético, aunque la gente ha tomado la Apocalipsis como profecía, pero no pueden ubicar el momento. Pero si vemos y analizamos eso como procesos de nacimiento, de desarrollo y de muerte, es más fácil entender ese lenguaje tan particular que tiene San Juan y que lo escribe ahí. Él representa al águila, el que puede ver el panorama completo desde el alto de los cielos. Y cuando uno ve desde arriba, se ve cómo las cosas mueren y nacen, nacen y mueren. Y la vida es continua y se va enriqueciendo. Pero para mí, ubicar un tiempo de cumplimiento del Apocalipsis está muy difícil. Y los profetas tienden a ubicar eventos muy precisos
que han de venir, que se han de cumplir. Una de las cosas que casi todos los profetas tenían o se describe que tenían es la facultad de descifrar los sueños. Daniel y varios de los profetas tenían esa facultad y los precisamente los reyes los buscaban por la inseguridad que tiene el que tiene el poder de que lo puede perder algún día. Y pues querían que a ver si les avisaba, les daban alguna señal de por dónde venían las cosas. Yo no estoy declarando ninguna verdad, simplemente estoy compartiendo lo que ha sido fruto de mi experiencia y lo que he aprendido y escuchado de mis maestros. Pero no, para mí el Apocalipsis, aunque habla de la segunda venida del Hijo del Hombre y toda la... Ese es el nuevo nacimiento a la luz, con todas las trompetas, las fanfarrias de anuncio de un nuevo amanecer. Pero sí, porque cada quien, se han hecho películas inclusive de lo más raras y que no tienen nada que ver con el Apocalipsis. Pero generalmente, cuando se habla de algo apocalíptico, no es de una revelación, que es lo que significa, sino de una gran tragedia y catástrofe. Así se le llama al apocalíptico. Para mí, hasta donde he podido estudiarlo y comprenderlo, no es así. Y los que empiezan a hablar de toda la parte oscura que traen y la reflejan por el Apocalipsis ya tienen excusa. Es que lo dijo Juan en el Apocalipsis, es lo que tú entiendes. Como son símbolos igual que en Nostradamus, es muy fácil inventarse historias que no hay o que a uno le conviene que haya, cualquiera de las dos, sea de lo más desastroso, de lo más glorioso. Son comentarios al margen de seguir investigando. ¿Alguien más? Maestro, disculpe, bueno, dadas las circunstancias y los tiempos, la entrada del planeta Plutón en vísperas, ya en unos días más a Acuario, ¿es una revelación o cómo se puede interpretar la influencia del cosmos, cómo es arriba, es abajo, y que tiene que haber un cambio? Usted menciona A ver, muerte y renacimiento, como, esa es la sí, vida. Es una continuidad de nacimientos y de muertes, de inicios y de términos para tener los nuevos inicios. Eso sí. sí, pero el cómo se Los está revelando. planetas, perdón, Sí, pero el universo, el cosmos, se está revelando. Plutón va a entrar a Acuario, que eso lo es que está haciendo la muy vida es significativo. manifestando el potencial que tiene. Y en el área del potencial que tiene, será bajo unas nuevas relaciones internacionales que tendrán que sacar toda la hipocresía y las pasiones bajas y expresarse. Fíjense quién está ganando la presidencia de Estados Unidos, quien demostró las pasiones más bajas en lo sexual con las mujeres, con la falta de respeto a la ley. Y la gente quiere eso. Es un clamor popular. ¿A dónde han llevado al mundo los nacionalismos radicales? A las guerras. La gente quiere guerra.
porque tiene miedo de guerra. Y resulta que pone al más guerroso y más latoso, al más bajo de los... y tipifica lo que siente y a lo que le tiene miedo y por eso vota. Bueno, pues entonces el mundo necesita unas guerras o unas amenazas de guerra comerciales, políticas, militares y hasta maritales, porque se dividen las casas, las parejas, porque su visión del mundo se dan cuenta que es completamente diferente. Yo no tengo los valores que se han votado. Discúlpeme, no los tengo. Eso no. No creo en ellos. Es lo que no creo. Es lo que creí que me había desligado y resulta que la gente pide más de eso. Pusieron a la persona que amenaza a todos. Amenazó a no sé cuántos de correrlos. Millones de personas van a salir como ladrones, como humillándolos. La gente pide eso. Ese clamor también está Plutón ahí. Esa es la parte más baja de Plutón en Acuario, pero Plutón en Acuario puede traer por fin una claridad de a dónde nos llevan nuestras pasiones y nuestras conveniencias egoicas y personales a destruir el mundo de los demás. Y acabó destruyendo mi mundo. Esa es una opinión humilde y sencilla de este ser humano que está escuchando. No soy profeta, pero no creo que haya que ser muy profeta para ver las consecuencias de la violencia, de la falta de respeto, de la avaricia, de el egoísmo, de tantas cosas que se han visto en muchas etapas de la humanidad. No crean que esto es nuevo, pero pues parece que la lección viene fuerte. Y si se necesita eso para entrar en conciencia, pues se necesita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo se va a balancear las fuerzas en una complejidad más complicada que antes? Sabemos que las tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, van a estarse jaloneando fuerte, porque los tres ahora ya tienen dictadores. Y México en medio. Pues no en medio, para abajito, que le caen las piedras, le caen abajo, ¿sí? Pero no va a ser el juego México, el juego está en tres dictadores, porque le han dado todo el poder al señor Trump en el Congreso, en el Senado y él, aparte que ya es bastantito como se las adjudica él todas. Pero también eso ya lo tiene el otro señor en Rusia y lo tiene el otro señor en China. Pero unos hablan más, unos son más políticos y otros son más violentos y amenazantes. Eso también está en la entrada de Plutón en Acuario. No crean que los planetas vienen a iluminar, vienen también a ver, a que veamos la oscuridad. Por eso son las pruebas difíciles en la vida, para que midas tus actos y sus consecuencias. Y hay veces, pues, que ni modo, necesitamos lecciones. Hay gente que necesita darse duro en un auto para comprender ciertas cosas. Hay gente que se necesita tener una enfermedad complicada para entender ciertas cosas. Los planetas también traen eso, por favor, porque nos volvemos medio románticos, que ahora sí ya me solucionaron todo, no. O lo entendemos y lo practicamos correctamente o no hemos entendido de cuál es el juego. Siempre las lecciones de vida son para hacer y para dejar de hacer. Maestro, la experiencia, disculpe la experiencia que me la experiencia influyó poderosamente en Hitler, Plutón, en Richard Nixon también, y ahora pues está influyendo poderosamente. Pues sí, Entonces, los nacionalismos, vuelvo a decir, radicales, se vuelven quítate tú para ponerme yo.
se vuelven fanatismos. Es un extremo del fanatismo, de lo que yo creo, de lo que yo necesito y no me importa destruirte. Acuarios, al final vamos a llegar a entender que somos hermanos en una sola casa y tenemos que apoyarnos para que esta familia funcione bien, pero no a base de amenazas ni a base de violencia. Pero si tenemos que verla, pues la veremos. Y ojalá, pues no llegue a nuestra casa, pero puede llegar. Plutón no pide permiso, arrastra. Es una fuerza de lo más oscuro y más elevado. Los miedos más grandes los da Plutón y los miedos más reveladores se despejan con Plutón. Acá, Plutón libera la luz. Abajo, Plutón hace, quítate tú para ponerme yo y ahí voy, por la fuerza, por la violencia. Veremos ese juego y ojalá la humanidad como humanidad comprendamos un poco más, sacar el lado de la luz de la experiencia y no el lado de la oscuridad de las necesidades oscuras o ocultas o bajas, quieren ponerle de esa manera, como una víbora serpiente que se mete en su hoyo y para sacarla, mamá mía. ¿Mm? Pero bueno, el teatro está, la obra se está desarrollando y ojalá entendamos el papel que jugamos cada uno y todos en conjunto. Que pasen un bonito día, Pax. Pax. Gracias, maestro. Igualmente, buen Y día. no le ando haciendo al Muchas profeta, nada gracias. más estoy analizando hacia dónde veo que van las cosas. ¿Eh? Gracias por todo. Pax. Paz, Pax. maestro. Buen día para todos.